¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Acompáñenos. Hay enfermedades que se establecen en nuestros organismos de manera silenciosa, a veces durante muchos años. Un día, algún síntoma nos pone sobre aviso. Acudimos al médico, se detecta y se indica el tratamiento. Esta noche conversamos sobre una de estas dolencias, muchas veces oculta, los cálculos renales. Como es habitual, nos acompaña esta noche el doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de Medicina Interna del Policlínico Romar y Coro de nuestra ciudad. Doctor, buenas noches. Buenas noches, un placer, Eduardo. Doctor, antes de entrar en materia, es interesante explicarle a nuestros amigos televidentes qué importancia tienen los riñones para la vida humana. Bueno, los riñones son órganos vitales, pares, o sea, son dos, están situados en la parte posterior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral. Su principal función es el filtrado de la sangre y la formación de la orina. La orina es una sustancia de desecho en la cual el organismo se libera de toda una serie de sustancias tóxicas que produce el metabolismo, de restos de medicamentos que hemos ingerido, de los minerales y el agua que sobra, y de esta forma constituye un factor de regulación. También los riñones tienen otras funciones, no menos importantes que la de formar la orina, como por ejemplo la de regular la presión arterial y intervenir también en el control de la hemoglobina. Estos son, a grandes rasgos, las funciones fundamentales. Se dice que el riñón, o sea, los riñones en este caso, filtran en el día aproximadamente 200 litros de sangre en todas las 24 horas y forman solamente poco más de 2 litros de orina, así que es una tarea bastante grande. Interesante en verdad, doctor. Entrando en materia, ¿qué son los cálculos renales? Bueno, los cálculos renales son acúmulos de sustancias minerales y de otra naturaleza que se forman en el interior del riñón, en las vías excretoras intrarrenales, y que van creciendo lentamente con el paso de los años. Estos cálculos, que se llama de esa forma, porque son como especies de piedras, se van formando a través del tiempo y con el decursar de los años pueden comenzar a dar síntomas, aunque inicialmente eso no ocurre. Los cálculos se clasifican muchas veces en dependencia de las sales que predominan en su formación, en este caso las sales de calcio, que son las más frecuentes, el oxalato de calcio, el fosfato de calcio, son muchas veces los núcleos de los cálculos renales. Pero también hay otras sustancias como el ácido úrico, que está en exceso en algunas personas y que puede ser el núcleo de futuros cálculos renales en algunos individuos. O sea, esto es a grandes rasgos lo que son estos llamados cálculos renales. ¿Y cómo se forman, doctor? La formación del cálculo es interesante, a la vez tiene algunos aspectos todavía no muy bien conocidos. Se sabe que hay personas que desde el punto de vista genético tienen una predisposición más marcada a formar estas estructuras. Pero también se conoce que factores ambientales como la dieta, la cantidad de agua que se ingiera, el reposo o el ejercicio físico pueden influir en la aparición de estas estructuras. El cálculo se va formando desde una pequeña estructura de apenas 1 milímetro que a través de los años va creciendo y puede llegar a alcanzar tamaños bastante asombrosos, como por ejemplo el tamaño de una pelotica de ping-pong, para ponerte un ejemplo fácilmente comprensible. Pero se mantienen casi toda la vida en un mismo lugar, o sea que crecen y se van formando hasta que se fragmentan, migran y comienzan entonces algunos de los síntomas. Precisamente, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que traen consigo la formación de estos cálculos renales? Bueno, Jordani, aparte de que te explicaba que genéticamente hay personas que están predispuestas, hay familias que son más proclives a desarrollar este tipo de enfermedad, no es menos cierto que hay factores ambientales que está comprobado que influyen en la producción y en el aceleramiento del desarrollo de estas estructuras pétreas que se forman en el interior del riñón. Ahora bien, estos factores ambientales se han estudiado en gran parte.
Entre ellos tenemos la cantidad de agua que se toma diariamente. Se sabe que las personas que toman muy poca agua son proclives a desarrollar estos cálculos renales. También la dieta influye, o sea, el exceso en la dieta de productos lácteos sobre todo y otras proteínas animales predispone a la formación de los cálculos renales. Y también el sedentarismo extremo, o sea, las personas que no hacen ningún tipo de ejercicio, pues sufren lentamente descalcificación del esqueleto, o sea, el calcio que está en los huesos se libera lentamente a la sangre y eso aumenta la cantidad de sales que debe filtrar el riñón y altera el equilibrio que te hablaba al inicio y puede generar la formación de los cálculos. También las infecciones renales repetidas pueden favorecer estas cuestiones y se forman de esta manera los cálculos. No en todas las personas, hay personas que no lo desarrollan y otras personas sí. Profesor, ¿cómo podemos sospechar la presencia de estos cálculos renales y qué síntomas produce? Bueno, ante todo te voy a dar un dato. Según estudios que se han hecho a gran escala, 1 de cada 10 personas en el mundo tiene la posibilidad de desarrollar cálculos renales en algún momento de su vida. Me preguntabas los síntomas. Bueno, durante muchos años el cálculo renal puede no dar ningún síntoma. O sea, se ubica en un lugar donde permite el flujo de la orina, donde no irrita ciertas estructuras y no da prácticamente ningún síntoma. O sea, esa fase asintomática del cálculo renal puede ser hasta de años. Sin embargo, cuando este cálculo ya crece, obstrucciona el flujo de la orina o irrita las paredes de las vías excretoras como los uréteres, o al fragmentarse del riñón, al descender puede obstruir el uréter, pinchar la pared del uréter y puede comenzar entonces los síntomas. El cuadro clínico más dramático y llamativo de los cálculos que se deriva de los cálculos renales es el cólico nefrítico, muy conocido porque es bastante frecuente. El cólico nefrítico es un cuadro agudo que se caracteriza por un dolor intensísimo en la zona renal que se corre hacia la región inguinal, hacia los genitales, hacia el muslo inclusive. Se acompaña de vómitos, de náuseas, de orinas rojizas, de ardor al orinar, y que es un cuadro que generalmente se trata dentro de las unidades de salud. Es el cuadro clínico más extremo a consecuencia de un cálculo renal. Pero hay cuadros intermedios, o sea, hay personas que no llegan al cólico nefrítico, pero que por la presencia de los cálculos es más fácil que se produzcan infecciones renales. De hecho, las mismas infecciones condicionan la aparición de los cálculos. O sea que hay distintas fases en cuanto a los síntomas, desde no tener ninguno hasta el cuadro extremo, que es el cólico nefrítico. Doctor, precisamente, ¿cómo se tratan los pacientes que padecen esta enfermedad? Bueno, mira, todas las enfermedades tienen, o casi todas, porque en medicina nada es exacto, pero bueno, muchas enfermedades tienen una parte preventiva y los cálculos renales también tienen su parte preventiva. Hay personas que de una u otra forma los padecen porque genéticamente están predispuestos, pero tienen la parte preventiva, y la parte preventiva del cálculo renal es precisamente evitar todos aquellos factores que pueden conducir a la formación de los cálculos, como te mencionaba hace algunos minutos. Sin embargo, cuando ya hay síntomas, pues el cuadro es un poco más llamativo, ya hay sospechas, y se realizan algunos estudios como ultrasonido, rayo X del tracto urinario, incluso hasta tomografías computarizadas se realizan para ver algunos cálculos que sean difíciles de visualizar. Y de esta forma se puede hacer el diagnóstico, o sea, se puede comprobar la presencia del cálculo renal. El tratamiento de los cálculos renales va en dependencia del momento en que esté el proceso. Los cólicos nefríticos se atienden siempre en unidades asistenciales y las demás molestias pues pueden coexistir desde el punto de vista con algunos calmantes hasta que el médico decide otra cosa. Te propongo ver en pantalla, Jordania, algunas medidas que son útiles en la prevención de los cálculos renales. Me parece bien, doctor. En primer lugar, tomar abundante agua durante el día. Se dice que más de 6 vasos de agua son necesarios para una buena eliminación de orina. Evitar el sedentarismo extremo, tratar correctamente las infecciones urinarias, evitar el consumo frecuente de proteínas de origen animal, como la leche, sus derivados,
la carne, los embutidos, etc. Y finalmente, no emplear sin indicación médica medicamentos que contengan calcio o vitamina D, como los antiácidos, algunos compuestos multivitamínicos ricos en sales minerales, entre otros. De esta forma, Jordani, podemos ayudar a evitar esta enfermedad, e incluso cuando ya tenemos los cálculos, pues se evita que estos crezcan con más rapidez y pueden ser más fácil el tratamiento. Respecto al tratamiento, decirte también que el cálculo renal generalmente no se modifica mucho en el transcurso del tiempo. Muchas veces hay que tratarlo de una manera radical. Lo mismo con cirugía, que con algunos procesos que existen para destruir el cálculo en su lugar, que se llama litotricia, esta corpórea, que se utiliza en algunos casos según el tamaño, la ubicación del cálculo, y pueden ser provechosos. Pero esto es, a grandes rasgos, lo que tenemos en cuanto al tratamiento de esta enfermedad. Doctor, un verdadero placer tenerlo hoy junto a nosotros. Igualmente. A ustedes, mis amigos de siempre, la invitación a un nuevo encuentro para aprender sobre interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.